complicarse. O sea, la verdad es que me parece que en todos estos nadie labura. Eso me parece. ¿Sabés por qué están manifestando? No tengo ni idea. Hay que buscar una palabra que reemplace a vergüenza. No tienen glaciares, más como decía mi compañero el senador Bruno Olivera hoy, rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico. Rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada. Una empresa que contamina el río. ¿A dónde están? Arte que pinta estas reformas. La reforma integral que proponemos quiere poner al ordenamiento jurídico laboral en la sintonía de los tiempos modernos. Atención, capataz, acuda al Banco 5, compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. ¡Maldición! Ha sido un día hermoso. Soy la que hizo la peluquería de los Mateos, que le ponía así la Lola Rolo en bandeja, y soy la que hizo las tapas de Playboy, y soy la mujer que, a través de testimonios de mujeres, me di cuenta que había vivido situaciones de acoso que no los había visto como tal, porque los había naturalizado porque era algo de la época. Chila en su mejor momento. Dijo nunca nadie. Tiene una familia tradicional, Milei. ¿Eso te hubiera gustado que tenga una familia más tradicional o da lo mismo? Está en uno elegir. Mbappé, ¿qué puede decir? Él habla de valores, todo eso, y él vive con un travesti. No es normal. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arranca 11 de este viernes, ya con una semanita completa encima del programa que está despegando con vos del otro lado. Gracias a todos por los buenos comentarios y gracias a ellos, el mejor equipo de la televisión día viernes. Úrsula Vargés, Juana Politizada, Mati Castañeda, Yamila Necio y nuestra invitada Lucía Cámpara con nosotros. Gracias, Lucía, la diputada nacional, que te debo decir como corresponde. ¿Cómo estás viendo el panorama? ¿Cómo estás viviendo este momento? Bueno, más que como diputada nacional, como creo que gran parte de los argentinos y argentinas, con mucho dolor y con mucha bronca por lo que estamos viendo estos días, ¿no? Recién veíamos algunas imágenes en el video que pasaban de otras épocas y la verdad que esta es una propuesta de reforma laboral que sabemos que va a fracasar porque ya fracasó en este país. Y la verdad es que es el curioso caso de la modernización laboral que atrasa, ¿no? Que no tiene un solo artículo que adelante en nada, por el contrario, que deroga la ley de teletrabajo. El curioso caso de la reforma laboral de los paladines de la libertad que extrañan la esclavitud, porque es una ley que más bien retrotrae algunas cosas que tienen más que ver con perder soberanía sobre el propio tiempo del trabajador y trabajadora. Así que con mucho dolor. Y además, si me permiten, con mucha preocupación por lo que creo que es dos cosas. La más grave que está en el contenido de esta ley, que es el FAL, ese Fondo de Asistencia Laboral, que lo que hace es desfinanciar la ANSES, financiar próximos despidos con plata de los jubilados. Entonces, como dijo Máximo en la sesión, lo próximo que se viene es decir, bueno, ahora no podemos pagar jubilaciones, así que hay que subir la edad jubilatoria. Así que eso creo que a futuro va a ser muy grave. Y lo otro que creo que es lo más grave, que supongo que algo de eso charlaremos, que para mí tiene que ver con lo que genera en términos de descreimiento en la política, que haya de nuevo una promesa de que esta ley va a ser para mejor, que sabemos que no lo va a ser, la frustración que eso genera en argentinos y argentinas que puedan todavía creer, y bueno, también lo que vimos en la Cámara de Diputados de algunos que accedieron a esas bancas en nombre de algunas ideas que parece que el día de la sesión se las olvidaron. Para actualizar un poco la info de la más estricta actualidad, siguen sesionando, primero ya fue tocado baja de imputabilidad. Ya aprobado. Ya está aprobado. Estoy contigo para que nos actualices un poco, Yamil, que sos el que sigue el minuto a minuto. La ley del régimen penal juvenil, que es la que se votó hoy, es la que se llama baja de edad de imputabilidad, la baja de 16 a 14, eso ya se aprobó.
en el Senado hoy temprano, ya se había aprobado en diputados, eso va a ser ley y ahora no sabemos a qué hora exactamente, pero en un rato se va a votar reforma laboral también. Ya si se aprueba, definitivamente queda listo. Ya está. Móvil en el Congreso tenemos también y te vas a ir enterando en el minuto a minuto de lo que vaya sucediendo. Si nos engancha, si nos agarra la votación en el vivo nuestro, por supuesto te lo vamos a ir mostrando y te vamos a ir contando todo lo que vaya sucediendo. Viendo el panorama, viendo también lo que sucede en el afuera, ¿no? A nosotros nos llamaba la atención como la poca movilización de la gente ante semejante pérdida de derechos. ¿Cómo lo lees? Bueno, creo que forma parte de esta frustración que se va acumulando, ¿no? Que a los argentinos y argentinas no es solo lo que están viendo que se está discutiendo en el Congreso, que creo que además muchos hasta hace poco ni siquiera sabían que se estaba discutiendo, quizás eso que se hizo más conocido porque casi se les escapa que te cobren la mitad del sueldo cuando te enfermas, hizo que se hable un poco más de esta reforma que se está tratando. Pero yo también, más que enojarme, entiendo que los argentinos están viendo cómo llegan a fin de mes, cómo llenan la heladera, que van con la misma plata al supermercado y cada vez les alcanza para menos. Cómo hacen frente a una realidad que ya golpea la puerta de los hogares argentinos, que es el endeudamiento familiar. Una serie de situaciones que la verdad que yo creo que agobian. Y sí, uno desearía que hubiésemos sido más hoy en la Plaza Congreso. Nosotros estuvimos, movilizamos con la Cámpora y con otras organizaciones políticas y con otros sindicatos. El jueves pasado acompañamos y apoyamos el paro general, pero bueno, no termina acá, hay que pelearla. Yo no tengo duda que vamos a volver y vamos a revertir estas leyes que se están sancionando, pero bueno, hay que trabajar mucho, hay que generar mucha conciencia y bueno, también seguir un poco. A veces yo creo que la centralidad de lo que pasa en la Plaza del Congreso o en las principales cuadras de la centralidad de Buenos Aires son una foto, pero después uno está todos los días, sobre todo quienes militamos políticamente, en todos los barrios y la verdad que ahí la situación está, pero durísima. Este fin de semana estuve en algunas mesas de discusión sobre la reforma laboral y me contaban compañeros nuestros una escena, ¿no? Que a mí ya, la verdad que hasta ahora no lo había escuchado, que sostienen ollas populares, que sabemos hace mucho tiempo que vienen creciendo las filas en nuestros comedores como en los de cualquier espacio político. Cada vez más gente va a buscar comida, incluso personas de clase media que tratan de zafar porque está cada vez más difícil y me mostraban la imagen que habían visto en la última olla, que era el pibe con la mochila de Rappi yendo a buscar un plato de comida a una olla popular. Bueno, esa es la foto para mí de esta reforma laboral que se está aprobando, que además deja fuera explícitamente a esos trabajadores de plataforma. Así que, bueno, hay que trabajar mucho para paliar esta situación y para organizar y, bueno, y construir una alternativa también. No, creo que no es menor mencionar algo que está ocurriendo. Es verdad que hoy yo trabajo cerca del Congreso también, había gente. Me parece que sí, el pueblo tiene necesidad de manifestarse, que se acercan, pero se acercan autoconvocados, que no hay alguien que esté llamándolos a manifestarse, que creo que se sienten muy solos en la calle y además permanentemente son violentados, ¿no? Bueno, es decir, hay miedo, cada vez hay menos jubilados, porque cada vez que van los jubilados le quiebran la cadera a una señora, le pegan a gente mayor, es decir, no hay límites. El otro día le pegaron a un camarógrafo. Es que ayer fue la imagen del camarógrafo. Claro, vos lo ves además, lo estás viendo, es decir, es un sentido que tenemos todos, que es la vista, y estos dirigentes te dicen que no pasó lo que pasó, que la nena se autogaseó casi, que la señora se cayó sola. Entonces, si no tenemos y no quiero criticar la herramienta del sindicato, porque me parece que es una de las herramientas más importantes que ha tenido la Argentina para diferenciarse de otros países en Latinoamérica y que hemos logrado a través de esa herramienta tener los derechos que tenemos de los trabajadores. La herramienta por sí sola no es buena ni mala, sino que sí me parece que estamos teniendo malos dirigentes que no están convocando, porque yo creo que es fija, chicos, cada vez que hay algún tipo de manifestación no sucede nada hasta que se retiran. Cuando quedan 3 o 4 gatos locos, la policía reprime como si estuvieran reprimiendo al peor criminal que pueda haber en el país. Entonces creo que la gente sí tiene ganas de salir, sí está enojada, sí tiene ganas de manifestarse, pero no está siendo convocada, está asustada y hay una CGT con sus referentes, que no se presenta y que cuando está presente y cuando hay un acto,
de alguna manera garantiza cierta seguridad física a quienes van a manifestarse porque está por distintos descontentos. Te voy a tener que Entonces, pelear un me parece, peleame. Me veo obligada a pelear. Claro. Yo siento que vos levantás un vaso y te aparecen dirigentes. No creo que falten dirigentes o gente que quiera dirigir. No creo que, o sea, justamente, si la gente está tan enojada... Los que están no están representando lo que necesitan los trabajadores y trabajadoras, que de hecho fueron los que se sentaron en la reforma laboral y arreglaron lo suyo. Porque en esa mesa se sentaron los banqueros, se sentaron la CGT, que sabemos que también arregló, se sentaron, ya dije, los banqueros, se sentaron los empresarios para poder despedir más barato, y no hubo ningún representante que hablara sobre los trabajadores y trabajadoras. Y recordemos que la reforma laboral ya la estamos teniendo, y de hecho, porque a partir de la ley bases del 2024 también hubo modificaciones y demostró que no hubo ningún trabajo en blanco registrado. Todo lo contrario. Entonces, me parece que no estoy hablando, obviamente debe haber gente capaz. Por eso yo siempre estoy diciendo, ojo a la CGT, a quienes manejan, porque les está creciendo una CGT al lado, tipo granito, que representa más a la izquierda, a una movilización que tenga más que ver con los trabajadores y trabajadoras que están totalmente desplazados de la mirada de este gobierno. Yo creo que das en la tecla con algo y permitime que tiene que ver con las dificultades para convocar y organizar, y para mí eso forma parte de una estrategia de quienes gobiernan hoy el país. Y la explicación de eso es que la presidenta del principal partido de oposición está presa por decisión de este gobierno. Digamos, Cristina Fernández de Kirchner, la principal referencia opositora, es una presa política. Entonces, después cuando hablamos, y yo comparto que puede haber una dificultad grande a la hora de organizar esa reacción, esa oposición y también la construcción de una alternativa, bueno, claro, es el estado de situación de que la principal dirigente política opositora sea una presa política de este gobierno. No es que no tiene consecuencias. Entonces, es parte de la estrategia que a nosotros nos cueste más organizar, reconstruir al campo popular, bueno, es consecuencia de algo que ellos planificaron, que es meter en cana a la principal dirigente opositora. De la misma manera que hace que eso nos cueste organizar, movilizar y convocar, hace que en la Cámara de Diputados, tipos y minas que entraron en boletas con el escudo del Partido Justicialista se hayan sentado a dar quórum. Claro, sí, para eso la meten presa, para que sea más fácil comprar algunas voluntades, porque la que ordena eso está cercenada, secuestrada en su casa. Bueno, este programa se llama 1111, entiendo que todos sabemos a qué nos referimos. Y bueno, tiene consecuencias. También quiero decir que creo que hay compañeros y compañeras que podemos llamar dirigentes, pero que sobre todo son militantes, que estuvieron ahí en la plaza, que han representado. Pero yo digo, no es lo mismo. Vanessa Sida ahí en la Cámara de Diputados, pero que dijo Máximo, no es menor que cuando detienen a alguien que se está manifestando, que incluso ni siquiera nunca agarran a quienes hemos visto encapuchados y armando una bomba molotov que parecía que estaban haciendo una receta de lemon pie, porque la verdad, con un tiempo, viste, de habernos 200 de... 12 de la noche tratando pero de que están acusando de terror. Y dijeron, yo me estaba yendo a mi casa. Pero dice, y lo están acusando de terrorismo. Y en este país ya sabemos lo que es terrorismo. No es menor que te detengan y que en vez de que sea una infracción o porque te resististe a un arresto, vayas a la justicia acusado de terrorismo. Digo, ahora están seguimos. Empezando a meter esa palabrita y todo se va metiendo primero con las palabras. Hablando de palabras, en el Congreso abundan. Allí está Leandro Lutzkin cubriendo todo. ¿Cómo va, Lean? Contanos cuál es el clima allí. Federica, un saludo para vos y todo el equipo en el estudio. Y estamos acá, sí, junto a la Cámara Alta, registrando, bueno, los discursos y los últimos movimientos antes de que se vote la reforma laboral. De la lista de oradores se dio de baja Vichy, sí, jefe de bloque de la Unión Cívica Radical. Ahora está exponiendo Mayans, jefe de bloque justicialista. Y después llegará el turno de la jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Es posible que en menos de una hora tengamos la votación y que, bueno, veamos el resultado en vivo y en directo. Ya sabemos todos cómo va a salir. La reforma laboral es prácticamente un hecho. Lo que estaba en discusión era el artículo, ¿sí?, que la Cámara de Diputados decidió quitar de esta reforma, el que mencionaba justamente la situación en torno a las licencias, ¿sí?, dentro del mundo laboral. Así que, bueno, ya está todo prácticamente dicho. Quedan los últimos oradores. Para la gente que está en su casa y no tiene este dato a nivel legislativo, los jefes de bloque tienen un máximo de 40 minutos, ¿sí? Así que, bueno,
hacemos la cuenta de cuánto falta si es que usan la capacidad máxima de minutos disponibles 21, acá te en la digo, Cámara 20, Alta. son las 21:45. Una vez que se produzca la votación, acercarle el micrófono de AR12 para conocer los distintos posicionamientos en torno a esta votación sobre la reforma laboral, o como le gusta llamarla al oficialismo, modernización laboral. El justicialismo ya adelantó que va a votar en contra, más que nada por una cuestión simbólica de no querer dar un mensaje contradictorio hacia los trabajadores, porque lo que se está discutiendo acá es solamente la incorporación o no del artículo que causó tanta polémica, tanto resquemor, que tenía que ver con las licencias por enfermedad. Sin embargo, el justicialismo ya aclaró que van a votar en contra de toda la reforma, de plano, para oponerse de modo contundente y no dar lugar a la duda. Así que bueno, seguimos escuchando el discurso de Mayans y viendo con mucha atención cómo va a ser la votación final. Me inclino a anticipar que va a tener más de 40 votos afirmativos por parte del oficialismo. Muy bien, muchísimas gracias. Cualquier cosa, volvemos a tomar contacto. Che, Fede, yo te diría que no vayamos más al móvil, porque cada vez que vamos al móvil perdemos un derecho. ¿Vos decís que por el móvil? No, por el Congreso. Yo digo, a veces pienso, capaz que si no miramos lo que pasa en el Congreso... Deja de pasar. Deja de pasar. Vos decís que cuando uno no mira, no pasa. No mira el Congreso. Eso se llama ser negador y pasa igual. Te cuento. Igual Claro, así hay muchas familias también. Así hay muchas realidades. Porque digo, Les propongo hacer un repasito de lo que vino pasando, tanto adentro como fuera del Congreso, y después seguimos charlando. Manifestación desde el aire y se ve cómo ya la cosa empieza de a ratos a complicarse. Fíjate, patadas, piñas, palos. Que vayan a laburar, porque uno está queriendo ir a trabajar. Yo pierdo el día, me descuentan el presentismo. Así no generan empatía. ¿Qué manera de generar empatía cuando no se cagan en los demás? Yo hace 20 minutos que estoy acá parada. O sea, la verdad es que me parece que en todos estos nadie labura. Eso me parece. ¿Sabés por qué están manifestando? No tengo ni idea, pero no es la manera. Arruinarle la vida a los demás no es la manera. Perdóname, pero no. Está bien, dale. Muchas gracias. A ver. Uy, qué mal desayunamos hoy. Lo único que pasa acá es que vienen los gendarmes o los policías a pedirme el baño, me utilizan jabón de manos, papel higiénico, me dejan detonado el baño porque es una cosa de no poder creer lo que me dejan. Vienen, me muestran la placa o me muestran una credencial y directamente pasan. Digo, una colaboración para la gente que limpia los baños, vacío. Falta al orden, artículo 201. Un orador falta al orden cuando, y acá ustedes son expertos, sobre todo lo de la banca de adelante, incurre en personalizaciones, insultos, expresiones o alucinaciones ofensivas. Mire cómo se da vuelta Argentina, que soy capaz de decir que con Macri se estaba mejor que ahora. Mire, ¿quién iba a decir que yo iba a llegar a decir? Las leyes laborales, vamos a ver ahora si se aprueba esta ley, es un paso adelante. Lamentablemente el status quo tiene mucha fuerza y fue sacando cosas valiosas de la ley, pero es un paso adelante. Tampoco neguemos que estamos dando un paso adelante. Del FAL, del negociado ese brutal, que le roban 2.500 millones de dólares por año a los jubilados para que lo administren unos 4 vivos. Es un paso adelante. Que vamos a ver los nombres y que los vamos a ir a buscar y que los vamos a controlar. Vamos a proponer la creación de una comisión bicameral de seguimiento del FAL para ver qué hacen con la plata de los jubilados. ¿Vos estás de acuerdo con que le quiten a los jubilados? No estoy hablando y de que eso, vaya Leo. eso? No estás entendiendo lo que digo. Pero vos estás de acuerdo. ¿Cómo voy a estar de acuerdo? Estoy hablando de otras cosas que dijo Branca. Está bien, no estoy de acuerdo. Estábamos hablando de los jubilados y lo que se les quita a los jubilados. No estoy de acuerdo, me parece que eso no deberían votarlo, me parece Ya lo votaron. Bueno, me parece un desastre. Entonces ahora tenemos que ir a plantear al Congreso ¿qué es esta gente, perdón la expresión, de mierda que nos representa, que le saca guita a los viejos? La reforma laboral es una reforma extraordinariamente importante. Cada empresa, cada trabajador va a poder hacer un convenio en su lugar de trabajo. El gobierno de Milei, ¿cómo lo ves? ¿Lo apoyaste, no? Honestamente sí, le di un voto de confianza, la verdad. ¿Se puede llegar al fin de mes? ¿Se puede ahorrar? ¿Convivís? ¿Vivís sola? Mira, yo llego, pero porque mi viejo me ayuda. Pero si dependo de mi sueldo, no llego claramente. ¿Lo volverías a apoyar si las elecciones fueran mañana? Sí.
Sí, porque hay que ponerle un voto de confianza. Si dependo de mi sueldo, no llego, claramente. Todos datos de esta gestión que nos están mostrando que hay una posible salida. Este es el cambio que dicen, tenés que tener 3 trabajos, no estar en tu casa, no tener familia, ¿para qué? ¿Para irte una semana de vacaciones? Bien, compiladito de algunas de las cosas que iban pasando. Dicho sea de paso, le mandamos besos al doctor Romero que está mirando Nos está en casa. mirando. Muy atentamente, Doc, te queremos. Eso. Profe. No, el doctor Romero. El animalito. El animalito. De la universidad, seguro. Estamos hablando de los animales. El animalito, el doctor Romero. Que ahora se está encargando más de los Terians, porque puede ser. Está con otro tema. Vamos. No, yo quería aprovechar que está Lucía también para hablar de algo que surgió un poco ayer. No sé si se acuerdan que Roberto Caballero decía, estamos en un momento que parece que si quieren derogar la ley de gravedad pueden y tienen los votos, ¿no? Y la verdad que da esa sensación, porque uno, más con esto que decíamos, ¿no? De golpe hay peronistas que votan en contra de la reforma laboral, a favor de la reforma laboral, y vos decís, che, ¿quién entonces vota en contra? Entonces, vos tenés esa sensación también con lo de la ley de glaciares que se aprobó ayer, de que medio que cualquier cosa que propongan se va a aprobar, y si no la tenés, ¿de qué te agarrás para no tener esa sensación? Bueno, la sensación es una cosa, a veces uno la tiene, el análisis no me indica lo mismo, porque creo que hay algunas discusiones que se han dado, digamos. El año pasado tuvimos una lucha muy importante por defender el financiamiento de las universidades e incluso pocos meses antes de que Milei obtenga una victoria en las urnas, el pueblo logró una victoria en relación al financiamiento universitario. Bueno, también tengo que decir que ahora acaban de meter un proyecto de ley para modificar esa ley de financiamiento universitario. ¿Puedes contar cómo es eso? Sí. Resumen en por dos, el año pasado la comunidad universitaria salió a la calle y la comunidad argentina en su conjunto, creo, acompañó el reclamo por la situación crítica de las universidades públicas. Se logró una ley de financiamiento, Milei la vetó y se logró dar vuelta a ese veto en el Congreso. Siguen sin implementarla, la justicia dictó una cautelar para que la implementen y así todo siguen sin implementarla, y ahora lo que hicieron fue meter en diputados por parte del Ejecutivo un proyecto que modifica esa ley de financiamiento universitario y guarda acá, porque yo ya me los veo venir, que van a decir que es una mejora. Claro, respecto a la situación actual, porque no le estás dando absolutamente nada, cualquier moneda que le tires va a ser una mejora. El tema es que es un retroceso respecto a la ley que conquistamos, entonces no hay por qué ir para atrás. Y lo digo porque allá hay algunos que los veo tirando boludos, porque esta pequeña ley que metieron tiene un articulito que, bueno, tiene 2 o 3 que retroceden respecto a los salarios docentes, retroceden respecto al financiamiento para gastos de funcionamiento, pero le dan un poquito de más a los hospitales universitarios. Y yo veo que esto beneficia a unos que empieza con R, sigue con radicales de radicales. Uva. Bueno, ya me los veo venir. Entonces, bueno, no, esto es un retroceso. Así que eso respecto a la universidad. Pero traía eso como un ejemplo de luchas que se han ganado, digamos. Podemos hablar del presupuesto también para la emergencia pediátrica y para el Garrahan. Digo, no es que cualquier cosa. Ahora, bueno, hay que organizarse, hay que difundir, hay que mover, hay que organizar. Ahora se está discutiendo la ley de glaciares, obtuvo media sanción en el Senado, va a venir a diputados. Es gravísima. Es la flexibilización de los requisitos para proteger las áreas periglaciares, que son las áreas a partir de las cuales se puede realizar actividad minera. Una ley que es fundamental para cuidar nuestros bienes naturales comunes, que ahora pretenden flexibilizar, que para mí además forma parte del mapa. ¿No ustedes se acuerdan de Laura Richardson de Estados Unidos? Claro, diciendo, bueno, La jefa del Comando Sur. Ahí está. Vamos a ir a cuidar los bienes naturales de Sudamérica. Bueno, ahí está. Estados Unidos quiere nuestros bienes naturales comunes, las empresas extractivas quieren nuestro litio. Claro, nosotros pensamos que hay que tener actividad extractiva con desarrollo, con protección y con desarrollo. El problema es que van a venir, se lo van a llevar todo y al pueblo argentino no le va a quedar nada. Entonces, estas leyes son importantes. Bueno, hay que contar, hay que difundir, hay que oponerse a la modificación de la ley de glaciares. Eso ahora va a venir a diputados y va a haber que hacer el ruido que haya que hacer para tratar de que esta ley no se vote. Lucía, ¿pero no crees también, digo, hay un tema en el tema de glaciares y también en la reforma laboral que a mí me preocupa mucho? Nosotros tenemos una Constitución Nacional que yo tengo entendido que es la Carta Magna suprema, que nada puede ir contra ella, porque sería inconstitucional. Si no, la quemamos, nos juntamos en una plaza y decimos, bueno, ya fue. Pero bueno, la reforma laboral va de cara contra el 14 bis. Básicamente, es decir, que si la justicia existiera en este país, se podría judicializar esta ley.
La de glaciares ¿Qué va a también. pasar, no? Yo La creo de, que va a pasar. claro, la de, sí, pero bueno, sabemos que nuestro, Podemos creer en la Constitución, nuestro una ley poder de poder judicial es un partido judicial. Y la ley de glaciares también se pone de cara contra el artículo 41 y el 124 de la Constitución Nacional, que ya fue también votado y que está en tratados internacionales. Y se da también de cara con lo recién aprobado, que tiene que ver con el acuerdo con la Unión Europea, donde la Unión Europea dice, ojo, nosotros hacemos este tratado bajo este tipo de situaciones y características. Y una de las cuales justamente es cuidar las reservas que tiene la Argentina en cuanto a recursos naturales. Y no nos olvidemos que Argentina es el primer país del mundo con agua dulce, que va a ser, para mí, el producto más caro. Va a haber guerras por el agua en el futuro, esto lo sabemos. Entonces, digo, también va a ser judicializable y por el tema de inconstitucionalidad la ley de glaciares. Entonces yo digo, ¿qué está haciendo el Congreso? Si no tiene como, bueno, no, esto ni siquiera podría entrar, habría como que rechazarlo in limine, ¿no? Digo, decir, no, va en contra de la Constitución Nacional, no se puede tratar porque estamos hablando de algo que la Constitución prohíbe. Entonces es como un poco psiquiátrico el tema del Congreso, lo que está sucediendo. Bueno, nosotros pensamos eso y por eso vamos a votar en contra. Forma parte de un paquete de flexibilización ambiental en su conjunto. Es la flexibilización de la ley de glaciares, la derogación de la ley de manejo del fuego que anunció Adorni que Milei quería hacer, que es una ley que presentó y que presentó Máximo Kirchner, que se aprobó, que precisamente lo que hace es impedir que se especule con las tierras que se hayan prendido fuego, ¿no? Que no se le pueda cambiar el uso. También la flexibilización de la ley de bosques forma parte de un paquete que tiene que ver con convertir a nuestro país en un modelo, en un gran negocio, pero sobre todo en un país reprimarizado, ¿no? Y no democrático. Perdón, sé que te tenés que ir y no quiero dejar afuera la baja de imputabilidad, la ley de baja, que es importantísima. Quiero tu mirada y la última pregunta queda para Mati. Bueno, nosotros votamos en contra. Yo creo que es muy importante que en algún momento se discuta un régimen penal juvenil serio. Lo que pasa es que esto no es. Esto es nosotros lo habíamos definido como un caranchismo punitivista, que en función además de crímenes muy dolorosos, hay que decirlo, que conmovieron al país en estos meses, metieron en extraordinarias. ¿Por qué en extraordinarias? Un tema tan complejo como la discusión de un régimen penal juvenil que... Una reforma laboral. Sí. Sí, son todas cosas. Sí. Yo lo que quiero decir es que proponerle a los jóvenes de este país la baja de la edad de imputabilidad al mismo tiempo que, se recortan las becas para que los mismos pibes quizás puedan elegir seguir estudiando en vez de caer en situaciones de criminalidad, que se recortan los alimentos en los comedores, que se baja la edad para acceder a las armas. Yo no sé si esto estuvo tan presente en el debate, pero este es el mismo gobierno que bajó la edad a la cual se puede acceder a las armas. Y es el mismo gobierno que pues dice que está preocupado por la violencia en los pibes. Es el mismo gobierno que retira al Estado de los barrios en los que ante ese retiro avanza el narco, que después va y emplea a... dicho mal y pronto, obviamente, intenta ocupar a esos pibes tentándolos con ser soldaditos del narcotráfico. El mismo narcotráfico que genera después adicciones en pibes que cuando se las quieren ir a tratar no pueden, porque este gobierno recortó en un 38% el presupuesto para el Cedronar. Entonces, ¿cuál es el modelo de verdad de inserción, de capacidad de construir un sueño que este gobierno le propone a los pibes? Ninguno. Y por eso el problema que estamos teniendo no es el aumento en las tasas de criminalidad, sino el aumento en las tasas de suicidio. Ese es el problema que estamos teniendo. Los pibes no están matando más, se están quitando la vida más. Y ese es el problema que nosotros tendríamos que estar discutiendo. Y yo sí creo que tiene que ver con qué horizonte se le está proponiendo a las juventudes hoy. Es un problema que excede a la Argentina, pero que sin duda en este país se va a profundizar en la medida que el horizonte que les propongamos sea palo, ir a la cárcel, quedarse afuera de la escuela y que el narco regentee tus barrios. Porque, y con esto te cierro, pero la verdad es que es un tema que me da mucha bronca, porque cuando yo recorro los comedores, los barrios en los que hay compañeros y compañeras trabajando, te cuentan ellos mismos como ante el retiro del Estado, que era el que antes les daba alimentos para sus comedores, aparecen los narcotraficantes del barrio y dicen, che, yo te pongo los alimentos. Entonces, esto es lo que está pasando en nuestro país. Después viene Bullrich a hacerse la pistolera, a ofrecer soluciones que en términos de seguridad no van a tener resultados, a conseguir titulares en los medios con leyes como esta que están sancionando, que no solucionan nada y que solo buscan que los pibes, que se tengan que chorear un pedazo de carne porque no tienen para comer, se caguen pudriendo en una cárcel, que para eso está hecho ese proyecto.
Te quería preguntar, Lucía, por una noticia más del ámbito de la política, todo lo que estamos hablando de lo del Congreso, por eso decía, no miremos mucho porque estamos perdiendo un derecho cada vez que vamos al Congreso. Todo esto de la ley penal juvenil no lo sabía, que los pibes van a poder tener armas a los 14, por ejemplo. Eso fue modificación no por ley, sino directamente resolución el año pasado. Por eso, prefiero no enterarme todavía, para no indignarme viernes a la noche, déjame. No, te quería preguntar, en términos políticos, a mí me pareció auspiciosa la reunión que tuvo Cristina Fernández de Kirchner con Miguel Ángel Pichetto, pero hay mucha gente que todavía no lo entiende o que está en contra. Desde el espacio que vos representás, ¿qué te parece esa reunión y por qué crees que Cristina está tratando de ampliar esa representación con alguien que fue vicepresidente de Macri, ¿no? Candidato. Yo creo que todo, obviamente yo no tengo información y no soy quien tiene que darla respecto a eso, pero yo sí pienso que todo lo que amplíe el margen de acción de nuestra conducción es beneficioso para recuperar la dignidad del pueblo argentino y sobre todo en la capacidad de pensar estratégicamente que ha demostrado una y otra vez que tiene Cristina y siempre con las prioridades para mí abismalmente bien ordenadas respecto al resto de la dirigencia en nuestro país, con esa claridad, lo que implica ampliar, siempre y cuando, para mí, la porción que más en términos de votos representa, que es la que representa Cristina, sea la que pueda conducir esos procesos, bueno, yo creo que es la posibilidad de seguir pensando en que esto en algún momento se va a terminar y que vamos a tener que tener una alternativa para ofrecerle a los argentinos y argentinas. Y después, bueno, obviamente, Cristina es una presa política y cualquier dirigente o dirigenta que ni siquiera te diría que se autoperciba peronista, sino que se precie defensor de la democracia, bueno, sí, tiene que ir a visitar a los presos políticos pero y expresar su solidaridad. Incluso con traidores. Digamos, Pichetto es un traidor. Votó la ley Bases, votó de alguna manera la reforma laboral que precarizó a un montón de gente. ¿A quién le sigue? ¿Scioli? Por lo menos ha traicionado ideas con las que nosotros comulgamos. No, pero ha traicionado su voto. En que creo que lo que tiene que conducir esos procesos es la porción mayoritaria, que en este caso yo creo que ampliar... no hay ninguna duda, que es Cristina, porque eso es lo que tiene que garantizar, que no se diluya aquellos valores fundamentales por los que la gente la quiere a Cristina. Sí, Juana, perdón, yo te veo sonriendo en el medio. No me ríes, ¿qué estás pensando, Juana? Yo pienso que lo vi a Pichetto muy sólido defendiendo a los trabajadores de hace un par de días contra la reforma laboral. Bienvenido, compañero Pichetto, de vuelta al peronismo. Bueno, yo no. Yo la verdad que no me olvido que fue candidato a vicepresidente de Macri, que votó la ley Bases, que ya precarizó y es la reforma laboral, de hecho, que estamos sufriendo, con un montón de despidos todos los días. Y me parece que con traidores, ¿no? Para vos, porque yo leí mucho eso. Ni tantito así, como decía el Che, ni tantito así. ¿Qué va a volver Scioli también? Pero mi pregunta es otra. A ver. Mucha gente leía hoy en Twitter. Caras nuevas, chicos. Caras nuevas. Si vayan a trabajar al mundo privado alguna vez en la vida. Bueno, nadie. Ese es el primero al último. Bueno, pero vamos a si hay una fórmula en la que pudiese estar Pichetto, ¿vos no votarías? No la voto. Un té con Cristina, viejo, ya lo están haciendo. Para mí, yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría. No, de hecho, Cristina no puede ser candidata. No, por eso, yo tengo una teoría que para mí le hizo un chiste, Cristina. Para mí fue el tipo día de los inocentes. Lo llamó y le dijo, dale, vení. Cristina es muy inteligente. Esa es mi pregunta. ¿Es lo que a vos te gustaría creer? ¿Perdón? ¿Es lo que a vos te gustaría creer? ¿Qué cosa? Que Pichetto no podría encarnar nunca. Yo no lo votaría. Yo no voy a votar como nos pasó con Alberto. Por eso, vos no lo votarías. No, yo no, de ninguna manera. Lucía, sé que te tenés que ir. Lo que quieras agregar, todo suyo. No, solo respecto a esto último, que creo que entramos en un terreno ya de especulación respecto a lo que se puede haber discutido. Obvio. Quizás fue expresarle su solidaridad por su condición de presa política. Exacto, hasta ahí está genial. Creo que con eso estaríamos todos de acuerdo. ¿Te vas para el Congreso o te lo vamos Senado, a ver? Yo soy diputada, vengo sí, pero de a veces uno se queda ahí por afuera chusmeando porque puede más el amor por la política. De ahí porque movilizamos temprano y lamentablemente nos acostumbramos a que por estas horas empiecen a aparecer detenidos que se estaban volviendo a sus casas. Por suerte hoy, por lo menos a mí no me llegó esa información, pero bueno, sí habíamos estado hacía 15 días hasta la medianoche exigiendo la libertad de los detenidos. Así que bueno, vengo de ahí, pero ahora, por ahora, ya no vuelvo para ese lado. Gracias por venir. Gracias. El domingo sí. El domingo es la apertura de sesiones. Por eso. Que por supuesto va a estar presente. Lo que sí, bueno, ya que me preguntan tanto qué hago hoy, mañana, pasado,
Si no querés contarnos, mañana cuentes. sábado. Sofía, porque yo te lo pregunté con pena otra. Te vas de joda, Lu. Lo quiero contar porque mañana en la Villa 2124 de la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país va a haber distintas actividades en homenaje al compañero expresidente Néstor Kirchner, que habría cumplido años esta semana, y la verdad que en tiempos de tanta bronca, como decíamos hace un rato, y de tanta, para mí, crisis de confianza en la política, bueno, recordar a quien creo que como uno de sus principales legados nos devolvió el creer en la política, bueno, es algo que si Néstor Claro, te diría y que lo Cristina inventó. pudo, Mira lo que te digo. Te diría que lo inventó. si Néstor y Cristina pudieron hacer eso en momentos como aquellos, bueno, no hay más que seguir empujando para adelante, así que mañana en distintas actividades solidarias recordándolo a Néstor, como todos los días, pero bueno, mañana con ese argumento. Gracias por haber estado con nosotros y por el trabajo que hacen en el día a día. Gracias. Gracias. Che, Fede, en este rato que estábamos hablando perdimos otro derecho más. No, pues sí, bueno, no me levantes más el ánimo. Voy a hacer el counter Ahora de te voy derechos perdidos. te voy a hacer, ¿sabes qué? En este informe vas a deprimirte todavía un poquito más, porque la gente del arte, de la comunicación y de diversos espacios creativos también está perdiéndolos. La reforma integral que proponemos quiere poner al ordenamiento jurídico laboral en la sintonía de los tiempos modernos. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. La reforma laboral debemos hacerla en un contexto de reconversión y de aumento en la creación de empleo. Don Diego, toda mi vida he sido soldado. ¿Quién me va a dar ahora un empleo? Cualquiera puede dárselo, García. ¿Tiene algún trabajo sencillo que el amigo García pudiera desempeñar? No, creo que no. ¿Podría servir el vino? Tal vez necesite un nuevo cantinero o un mesero. ¿No le hace falta un portero? No. ¿Un lavaplatos? Bueno, pero solo le daré casa y comida. Ahí tiene. Es una generosa oferta. Podríamos sintetizar que la propuesta de transformación del sistema laboral argentino pretende diseñar un marco jurídico que contribuya a crear empleo, elevar la productividad de la economía y del trabajo. Ahora te me vas derechito a lo de tu patrón. Y de hoy en adelante, si él te manda a hacer de perro, te pones en cuatro patas y ladrás. Está bien, señor. Vamos a avanzar en la reforma laboral. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Verso dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma. El Papa impulsa el comunismo. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. El costo laboral va a ser mucho más económico. Hasta mañana, Herr Holmes. Hasta mañana que venga para acá. Venga para acá, señora Girolana. ¿Dónde va usted? A casa, señor. ¿A casa a qué? Nada, es como ya terminé mi horario. Digo, voy a pasar un minuto por casa. ¿Y qué horario tiene usted? De 0 a 24, señor. ¿De 0 a 24? Bueno, empiece de nuevo de 0 a 24. ¿Sabe lo que pasa usted, señor Rogelio Roldán? Que está hecho muy vago. Usted tiene que hacer horas extras. Señor, quería pasar un minuto por casa, nada más. ¿Para qué es?
Porque los hijos míos ya le dicen papá a un vecino. Si ustedes estuvieran dentro de una empresa y les dicen que necesitan aumentarles el horario de trabajo manteniéndose el mismo sueldo, hay que hacerlo. Creo que sí. Te digo sinceramente, con la falta que hay. Estás un montón de tiempo después sin encontrar nada, entonces tenés que agarrarlo así. Lo importante es generar trabajo. ¿Cómo hacemos para que el hombre pueda trabajar más? Lo que hacemos entonces es pagar menos y cobrar todo más caro. Bien, la gente tiende a trabajar, pero en el caso de los pobres suele no pasar. Si gana bien, tiende pero a la vagancia, es decir, trabaja menos horas. ¿Queremos generar más trabajo? Entonces se paga poco, se pone todo más caro y el pobre entonces tiene que buscarse 2 o 3 trabajos para mantenerse, ¿no es cierto? Y así entonces generamos mucho más trabajo. ¿No es maravilloso? Pero no todo el mundo puede conseguir trabajo. Bueno, claro, bueno, eso también lo preparemos. Menos puestos a cubrir alienta un poco el sentido de la competencia. Nosotros tenemos que aceptar un montón de cosas, pero yo me revelo a ser esclavo. Yo no puedo ser esclavo por más que firme un contrato. No hay contrato que te pueda atar. O sea, ser esclavo me choca esa palabra. Perdone, ¿para la entrevista de trabajo? Gracias. Soy ingeniero industrial con 5 años de experiencia laboral. Tengo 2 másters, un posgrado en gestión internacional y hablo 4 idiomas. Soy muy trabajador. De hecho, no me importa trabajar los fines de semana. Tampoco me importa hacer horas extras gratis cualquier día de la semana. Acepto un sueldo de mierda. Unos 1.000 euros o así. Bueno, quien dice 1.000 dice 600 euros. O 400. ¿Qué quieren? No quieren ser empleados dependientes de nadie. Quieren ser monotributistas. Eso es lo que quieren. Hoy, en Repasando los Verbos, vamos a ver uno de los más comunes en la actualidad. Estoy hablando de la palabra negrear, definida en una de sus acepciones por la Real Academia Española de la siguiente manera. Explotar. Utilizar abusivamente a un trabajador. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de este verbo encarnado en algunos soretes. Muchas gracias. Permiso, Adriana. Pame. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería saber si había alguna posibilidad de pasar a formar parte de la planta permanente de la empresa, ¿no? Como empleada regular. Pero, Pame, vos estás en el periodo de prueba de 3 meses. Sí, pero hace 7 años que estoy en el periodo de prueba de 3 meses. Entonces... Nosotros, de hecho, estamos muy enojados con los medios. Nos están usando como cortina de humo para ocultar todas las cosas que están pasando últimamente, como la reforma laboral. Muchas gracias. Me echaron. ¿Sí? Sí, y me dijeron que con el nuevo sistema yo tengo que indemnizar a la fábrica por todos los años que ella me pagó a mí. ¡Qué sistema novedoso! Sí. Vos trabajaste como 30 años, ¿no? Sí, sacó la cuenta al contador y le debo $300.000. Domingo sí no es día de trabajo, es justo y obligado tener que descansar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Bravo, 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 porque lograron hacernos reír con estos momentos tan espantosos, así que la verdad es que se agradece doblemente siendo la temática tan pero tan dura. ¿Vamos al móvil? ¿Escuché bien? ¿Sí? Ah, perdón, escuché mal. Están allí sesionando y en cualquier momento tomamos contacto. Nos informaban también, mientras veíamos el informe, que son 5 los detenidos en este momento que tenían chequeado allí, como vieron que Justo recién... la poncharon a Patricia. Justo, mira, porque tenemos todo coordinado con el director, que yo digo detenido se aparece Patricia. Digo, arma se aparece Patricia. Hay algunas palabras que te hacen aparecer. Vino a aparecer Patricia. Yo, volviendo a esto de la reforma, ¿no? Digo, hay que hacer una autocrítica desde los que somos nacionales y populares y queremos que los trabajadores y trabajadoras estemos bien. Con Alberto había florecido una situación que tenía que ver con que trabajadores incluso no podían llegar a fin de mes teniendo un trabajo, que era algo novedoso. Ahora ni siquiera con 3 podés vivir, ¿no? Pero yo
como una pregunta quizás retórica, es que cuando un modelo fracasa tantas veces como suele ser el modelo de la derecha y se vuelve a implementar, entonces ya no es un error, es una decisión. Y siempre la variable de ajuste son los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Juana, ¿cuál es tu mirada sobre el momento que estamos viviendo? Estoy triste. Te vimos llorando ayer en redes. Le estoy poniendo onda. No, pero ayer me puse a llorar por la ley de glaciares. Es que tenés motivos para llorar todos los días, más de una vez por día, mi amor, con lo que está pasando. Sí. Es un presente muy hostil con los jóvenes. Pero ¿qué es lo que te provoca mayor tristeza? En serio te lo pregunto. La desinformación absoluta de este momento. Porque en algún punto cada uno vive como en una burbujita paralela en la que según como tus consumos y las personas con las que te relacionas tenés una perspectiva del país absolutamente diferente. Y eso un poco te explica por qué hay personas que aún con una reforma laboral, la represión, que quieren desfinanciar la educación y demás, siguen bancando este gobierno, mientras otros estamos como... Che, se está cayendo a pedazos el país. Y me parece que es un poco esto que decía Yami, ¿no? Uno deja de interesarse en informarse, al fin y al cabo, porque es como, uy, prendo la tele, tengo 3 derechos menos. Bueno, no prendas más la tele. Teniendo en cuenta que también, y acá en relación a lo que charlábamos antes, ¿no? Hay una cuestión de las personas que no quieren salir a la calle, que obviamente hay una medida o una porción que puede tener que ver con el protocolo represivo de Bullrich. Pero yo también pienso que hay un registro histórico desde que empezó el gobierno de Milei hasta la fecha que nos muestra que salir a la calle parece que no es suficiente para mover la aguja, digamos, de las decisiones de gobierno por fuera de lo que pasó con el presupuesto universitario. Y ahí yo incluso me animo a teorizar que tiene que ver con que el núcleo votante que tocó la cuestión de la universidad fue una clase media ilustrada. Que entonces ahí estás tocando a gente que votó a Milei por antiperonista, digamos, no por una cuestión, digamos, de apoyo a esta figura y a todo lo que viene trayendo de por sí, pero entonces lo que hay que ir a mover es el termómetro de el votante de Milei, no de los que ya sabemos que esto es una mierda. No, yo primero me parece interesantísima la discusión sobre la movilización, no movilización, porque... a ver, yo no soy fanático de la dirigencia política que tenemos en este momento, más allá de algunos en particular. En general me tienen bastante decepcionado. Lo mismo me pasa con la dirigencia sindical. Así como me pasa eso, no creo que haya una toma de la Bastilla contenida por la CGT. No creo que la gente esté queriendo desbordar las plazas y que la dirigencia política lo esté frenando. Y particularmente, además, en el caso de la reforma universitaria, yo creo que si bien la movilización fue la más grande de los últimos, no sé, 3, 4, 5, 10 años, no sé, así todos los votos en el Congreso estuvieron porque los radicales no votaron con Milei, porque les tocaba la caja de ellos. Entonces tampoco sé si tuvo que ver con la movilización. Lo que sí me pasa, viendo el informe, que me parece que hay un error en cómo leemos algo. En uno de los móviles que ponían, unas chicas les preguntan si la empresa te propusiera trabajar más por la misma plata. ¿A vos eso te parecería bien? Y las chicas no responden me parecería bien. Respondan lo aceptaría. Claro, es otra cosa. Es distinto. Lo aceptaría por todo lo que dicen después, porque está difícil, porque no conseguí, No es me parecería bien. Y no, claro. ¿Cómo te va a parecer bien trabajar más por la misma plata? Bueno, claro. Pero ¿qué pasa? Que hay un montón de gente, muchas de las cuales tiene responsabilidades, ni hablar de Patricia Bullrich, pero gente a la que yo sí le pido cosas, que está leyendo... Ah, bueno, la gente entonces quiere ser monotributista, los pibes no se quieren ir sus 35 días de vacaciones, que aparentemente tenemos. Entonces hay un error de lectura ahí, y a mí eso también me preocupa. Sí, más que un error de lectura, yo creo que es un aprovechamiento también de todos los sectores. Es como que había como una necesidad de hacer una reforma y todos están diciendo como medio, bueno, que salga esto, después vemos cómo hacemos cuando volvemos al gobierno. Como que no hay nadie muy en contra tampoco, no veo como que haya una... Yo ahí discrepo. Bueno, pero es un poco lo que se ve. ¿Cuántos dirigentes hoy políticos están yendo a los canales de televisión a defender o a estar en contra de las cuestiones que se están haciendo? Que vos veas que puedan convocar, que sean personas que representen, que sean personas que puedan
no sé, convocar una plaza. Son cosas distintas. Claro, no es lo mismo convocar una plaza. O sea, la persona que se acaba de ir de acá estaba absolutamente en contra y militando y peleando, y como Lucía hay un montón de pibes y pibas, Pero no mujeres. no logran convencer a gente que no sea militante, digamos. Está bien, pero estamos hablando de cosas distintas. Es que para mí vuelve a lo que yo estaba diciendo antes. Cada uno está en su burbuja. O sea, sabemos que Lu le habla a gente que probablemente esté viendo este programa. Nuestros dirigentes no van a 24, a TN, a lugares donde va a ser incómodo su presencia. Por eso no los invitan. Y tampoco les invitan. Bueno, Pedro Rosenblatt fue a 24. Fue a 24 porque él primero lo invitó a Feynman. Y no es un dirigente, es un periodista, ¿no? No, pero bueno, es lo más peronista que puede ingresar dentro de esa caja, Claro, ¿no? bueno, de eso estamos hablando. Pero ¿mediante qué? Porque primero Pepe lo invitó a Feynman. Bueno, está bien, pero estamos Hay que hablando de tender que puentes, traigan la a única Pichetto al persona que puede peronismo. hacer eso es un periodista y que ningún dirigente político está en condiciones de hacerlo. Así que No, hay está una... bien, pero espera, vos estás mezclando Hay un las cosas. problema. No estoy mezclando. Yo creo que los dirigentes políticos tienen la obligación de representar a la gente. Está bien, pero vos me estás Y si diciendo... no lo por un logran, lado- que renuncien y se vayan a su casa. Punto. Yo estoy de acuerdo, pero vos me estás diciendo por un lado que no hay dirigentes en contra de la reforma laboral y por el otro que no hay dirigentes con No, que capacidad. hay dirigentes contra la reforma, sí, menos que los que están a favor. Bueno, no es lo que dijiste antes. No, sí, claro, lo ves en la No veo votación. a nadie con tantas Pero ganas vos de ves la reforma votación, no hay 80 a favor, 40 en contra. No, pero eso no es discutible porque son los números, eso no te lo voy a Por discutir. eso, yo ni entonces nadie. hay 40 que están en contra. Listo, ahora, esos 40 que están en contra no logran articular representación que haga que convenzan a la gente de ir a la plaza a manifestarse en contra para que esos 40, en vez de ser 40, sean 60. La gente no quiere Gente, pero también tenemos que tener La gente la sí variable. quiere, ¿eh? Pero Porque Milei sí lo logró, ¿eh? Milei Ay. logró movilizar a la gente, Milei logró Ganó las convencer a la calles en gente, su momento. Milei logró representación, es decir, que se puede Y hacer. ejerce poder. Y Milei ejerce el poder. ¿Pero dónde logró Milei? Y ganó las elecciones hace 2 meses. No, ya lo sé, pero movilizar a la gente no, lo logró de otra manera. Separemos las cosas Por también, eso, ¿no? claro. Chicos, por eso. además, pero también nos... Pero Milei fue a un montón de lugares en la campaña y llevaba un montón de gente, claro, chicos, ¿eh? pero- Chicos, nos No, estamos no llevaba un olvidando... montón de gente. ¿Vieron los actos de Milei en En algunos Córdoba? lugares sí, no estamos discutiendo. La popularidad Bueno. de Milei está a la vista porque ganó las elecciones, Sí, es otra las cosa, sí. anteriores y las anteriores también. Eso no lo estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es que no es lo mismo que alguien no le ponga todo lo que tiene para poner para frenar una ley que puede no alcanzar, obvio. No es lo Yo mismo estoy eso que llene criticando una la plaza o que gane una estrategia. elección. Estoy criticando la estrategia. Vos Bueno, tenés eso, que bueno. convencer a la gente. No tenés que ser bueno y consciente con lo que vos votás y ¿Y la gente está a crees. favor de la reforma? No. Tenés que convencer a los senadores, entonces, no a la gente. Bueno, es que están siendo convencidos. Hay una Banelco hacia el abierto. bueno, Me parece que vamos a hablar las cosas como son. Claro. Si hay diputados y senadores que dicen que tras bambalinas se escucha básicamente vos cuánto vale, vos cuánto querés, eso se está diciendo. A mí no me consta porque no estoy en el Congreso. Guarda, vos decís me contaron, Me habría. consta, digo, a mí no me Habría. dije, por eso, Claro, siempre, habría, siempre. siempre habría. Siempre habría, como hace la Circulando derecha, pero sobrecitos. digo, parece que hay, exacto, parece que Circulan sobrecitos. de repente gente que antes estaba en contra de noche a la mañana, dijo, ay, no sé, me levanté y tal vez ya estaba confundido. Y se habla del Banelco a cielo abierto, frente a todo, televisado, Eso ya porque lo vos ves a sabemos. gente, Yo lo que pero estoy digo, criticando es otra pero- cosa. Voy a pero- poner la última, que estoy de acuerdo con Lucía Cámpora, que estuvo con nosotros hasta hace un rato. La última gran dirigente que podía convocar a la gente era Cristina. Pero más allá de la última- convocatoria, yo estoy hablando, pero déjame más que allá termine de lo la que quiero decir. convocatoria. Lo último que hizo Cristina fue algo que se va a estudiar en los libros de historia, que es que la voz de Cristina sobrevolaba la Plaza de Mayo y ella con eso solo llenó. Sí. Y la gente lloraba escuchando la voz porque estaba presa. Sí. Bueno, yo lo que estoy exigiendo, no pidiendo, exigiendo, es que aparezca un nuevo dirigente político con esa capacidad, porque Cristina está presa y no puede ser candidata. Está bien. Entonces, si nosotros seguimos llorando, la posibilidad de que Cristina sea, porque Cristina no va a ser, porque la meten preso por esto. Bueno, pero si no logramos... Pero son dos discusiones distintas, Bueno, entonces. pero yo estoy haciendo la mía, ustedes hagan la que quieran. Es un loquero. Me encanta porque cada vez que digo algo me dicen, son dos discusiones distintas. Me invalida lo que estoy diciendo porque usted quiere hablar de otra cosa. Después hablan de lo que ustedes quieren. No le Déjenme hagan decir lo que yo quiera. loco. No le hagan woman-splaining al compañero. Lo que yo quiero decir es que ojalá, y lo exijo, aparezca un dirigente que logre convencer a la gente, que logre empatía con el pueblo, no con los militantes, no con la gente que ya está convencida, con el pueblo. Con más gente, que pueda obvio. convencer a la gente. Si no logramos eso de acá a 2 años, va a ganar de vuelta Milei. Está bien, pero cuando No alguien... importa si es la derecha, si son malos, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. Necesitamos un líder que pueda conducir a las masas. Pichetto, la voz de Pichetto, ¿te emociona? No, yo quiero La que voz de sea dentro de Pichetto porque me cae bien Pichetto. Me cae bien Pichetto. Pichetto no. Pero yo lo que necesito es una persona, no, el pueblo argentino, necesita una persona en quien confiar, un líder, alguien que lo represente. Como tuvimos un montón de veces Pero más en la allá de patria. que vos tengas, una vez lo dijo Cristina, y dijo, yo como mucho tengo el 25% del poder.
Es decir, más ser presidente no te hace, no es un rey por ahora, salvo Milei está ahí, que está luchando por eso la Constitución Nacional ni la ley ni sabe de su existencia, pero Cristina lo dijo con exactas palabras, dijo, a lo sumo tendré un 25% de poder. Ponele que mañana aparezca una Cristina, un Cristino, ponele lo que vos quieras, y que movilice y nos haga llorar y nos emocione y todo. Bueno. Si dentro del Congreso hay gente con un cartel que dice estoy a la venta, es muy difícil igual. Pero también cuando gobernaba Cristina había gente que estaba a la venta también. Los senadores y diputados antes no eran buenos y ahora son malos. No, pero ahora tenemos... Solo que el que dirigiera bueno y ahora el que dirige malo. Pero siempre se van a vender los diputados. Bueno, pero entonces... Bueno, Cristina, pero entonces Cristina el tema... subió para que salga la ley de matrimonio igualitario a 2 senadores a un avión, porque si no, no salía. Está bien, pero entonces para ser bueno es exactamente lo que voté, carajo. Es exactamente lo que voté. Claro, para ser bueno tenés que ser hábil también. Entonces, solo ser bueno no alcanza. Pero entonces el planteo es, ¿qué hay en el Congreso? Hay una pata de nuestra democracia perdida, más o menos, que es la justicia. desde la vuelta a la y hay otra democracia. pata, que es el Congreso. Y el Congreso claramente no nos representa. Si nos ponemos a pensar que ganan entre 5 a 10 millones, depende si sos diputado, senador, 6 millones, 10 millones, y están discutiendo la realidad de un pueblo que tiene de básico un jubilado 320.000 pesos, claramente están totalmente disociados de la realidad. Entonces lo que tenemos que pensar como pueblo es, ¿a quién vamos a votar? Porque por más que nos encante una sola persona, yo no creo en el caudillo. El caudillo no me parece. Sí, bueno, está bien. Hagamos una cosa para ordenar Viva un poco. Perón, carajo. No, ahora tenés que decir viva Pichetto si querés, porque Viva vamos a ver Pichetto, los que son No, yo no soy fan de declaraciones. Pichetto, yo lo quiero dentro porque es peronista. No, pero quiero sos que todos los un peronistas estén fan. adentro. Digamos la verdad que sos un Pichetto Me fan. gusta más que muchos dirigentes que ahora están en el kirchnerismo, sí. Dale. Silencio. Quiero empezar con una reflexión que hizo el gringo Castro. Habló de misericordia, una visión muy vinculada fuertemente a la religión. Yo prefiero también agregarle la palabra perdonarnos. Yo creo que el peronismo tiene que perdonarse, mirar el pasado y reflexionar que cualquier gobierno peronista es mucho mejor que este gobierno que nos está gobernando a los argentinos y nos está mandando a la miseria. Dejar de hablar del pasado, de los errores que hemos cometido y empezar a mirar el presente y el futuro y la necesidad de construir una propuesta desde el peronismo junto al Centro Nacional para ganar las elecciones. Por eso el planteo es con todos, sin exclusiones. Cuando empezamos a discriminar o a mirar desde la visión del desencuentro, me parece que ahí nos equivocamos. Ahora, necesariamente nos tenemos que dar un debate, construir un mundo de ideas, una visión de la Argentina. Y esto es lo que venimos intentando desde hace más de 1 año y medio, conversando con Guillermo. ¿Cuáles son los temas que movilizan a los argentinos? ¿De qué tiene que hablar el peronismo? ¿De qué tiene que hablar el peronismo para poder reconstruir la confianza perdida, el apoyo electoral perdido? Y bueno, tiene que hablar de el mundo del trabajo. Estos muchachos que nos gobiernan creen que gobernar es sancionar leyes. Todos los días tienen una ley nueva. En general van... Están censurando al compañero Miguel Ángel Pichetto por órdenes estrictas de Úrsula Bargués. Sí, fuiste vos. Que dijo, yo no acompaño si sigue hablando Miguel Ángel Pichetto. Sí, detalle al pie, nota al pie, estaba con Mirá, Moreno. Muchacho. Es mufa, además. Y por suerte no tengo remera verde, porque si no me cortaba. Eras un alien. Sí, era un alien. Decíamos, ¿estaba con Moreno al lado? Estaba con Moreno, sí, claro. Sí. Era un acto de Moreno. Claro. Chicos, resumiendo lo más resumido que puedo resumir, si dije muchas veces resumiendo, yo de verdad, obviamente a Milei no lo prefiero nunca y pero sé quién es el enemigo. Entonces, me parece que el peronismo tenemos que empezar a hablar de los traidores, de quienes se vuelven a sumar cuando del otro lado nadie los acepta, los Pichetto de la vida, como dije, Scioli de la vida, Moreno, y un montón más. ¿Por qué Moreno? ¿Qué hizo Moreno? Porque Moreno ¿Qué divide hizo en Moreno, cada elección. pobre Moreno? Porque ¿Qué Moreno pasó, cada vez divide en elección. Entonces, me parece que tengamos el enemigo en claro. Porque si ellos hablan ¿Para vos de Moreno enemigo, es el enemigo? Banca en un minuto. No,
El Tengo enemigo que es para mí el enemigo es este momento, la enemiga en este momento para ustedes soy yo, porque tengo que interrumpirlos, porque nos tenemos que ir al Congreso, porque me dicen por cucaracha que están a punto de votar. En ese sentido, quiero aclarar cómo va a ser la votación por medios electrónicos. Les pido por favor silencio. Los que voten por la afirmativa lo van a hacer por la aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Repito, en tal sentido, los que van a votar por la afirmativa lo van a hacer por la aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Se vota. Sí, senador Mayans. Tengo que aclarar el sentido del voto nuestro. Como usted está aclarando el sentido del voto, nuestro bloque y los bloques que nos acompañan, votamos en contra tanto del proyecto enviado por el Senado como del proyecto enviado por diputados. No estamos de acuerdo con ninguno de los dos proyectos, por eso votamos en contra. Quiero hacer la aclaración. En esta votación únicamente están disponibles dos opciones. La primera opción es la aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. La segunda opción es la negativa a las modificaciones del proyecto de ley y por ende se ratifica el dictamen original. Sí, senadora Bullrich. A mí me parece que es absolutamente razonable lo que dice el senador Mayans. Acá estamos discutiendo un proyecto y nosotros vamos a votar que sí y ellos van a votar que no. Esa opción ha quedado como restringida. Me parece que está bien que voten que no y que se interprete que es una votación por no al proyecto, porque si no van a quedar como que votan el proyecto que no quieren votar, y no me parece justo eso. Yo entiendo, pero no tenemos eso. opción por el artículo 81 de la Constitución Nacional. Entiendo, les pido silencio por favor. Entiendo las acotaciones. Les pido silencio por favor, Silencio, senadoras. Entiendo las acotaciones tal como las están planteando, pero el voto es por la aceptación de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley o por la negativa a las modificaciones al proyecto de ley. Ergo, votan por el dictamen. O sea, la segunda es la insistencia sobre el dictamen original. No tengo otra opción, señores. No hay otra opción. Hay un senador no identificado. Le pido, por favor, se identifique. Sí, senador Mayans. Pero en ese caso, Presidenta, tenemos entendido que quedó nulo el artículo 44, o sea que hubo una modificación en la composición general de la ley. Entonces nosotros reclamaríamos que se lea la ley completa al saber cómo quedó, el articulado completo. Podemos hacerlo así, para que haya claridad. Y obviamente que nosotros no vamos a votar ningún solo artículo, ni estamos de acuerdo ni con la del Senado ni con la de diputados. Por eso votamos en contra, para que quede bien claro que votamos en contra, no es la interpretación que usted dice. Les pido, senadores, que hagamos silencio, que estamos en los últimos minutos. Sí, senador Salino. Esto que nos está aclarando ahora se lo debió aclarar al miembro informante que empezó esta sesión diciendo está en consideración el proyecto. Si está en consideración el proyecto, votamos por la negativa. Nuestra negativa claramente es al proyecto, en general y en cada uno de sus artículos, aun cuando la formalidad proponga otra cosa. El miembro informante lo entendió de entrada. Si quiere, busque la versión taquigráfica y dijo, estamos considerando el proyecto. Bien, a esa consideración votamos negativo. Senador Salino, comprendo perfectamente su razón, pero cuando el secretario parlamentario leyó era la votación sobre el dictamen. Estamos hablando de un dictamen. Entonces, ¿se insiste sobre el dictamen original o se aprueban las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados? Cada uno luego le da el simbolismo que quiere. Se vota.
Sí, es el A ver, estábamos viendo algo que para los que tienen un poco de entrenamiento viendo estas dinámicas es bastante habitual. Y yo les pedía a Yamil, a los chicos que tienen un poco más, Úrsula. En realidad la única que no entiendo soy yo. Pero, salvo la parte del senador volador no identificado. Hay un ovni, un senador no ovni. Un ovni. Fue lo único que entendiste eso. Esa parte lo entendí. Yo entré a cualquier cosa al Congreso, chicos. ¿Qué pasa? ¿Quién será el ovni? Voy a tratar de ponerlo... Pará, está votando. Vamos a la votación. Está sin audio, así que nosotros vamos a hacer telop. Si querés podés ir explicando un poquito igual me gusta el Zócalo, porque no tiene mucha idea. Debe ser esclavo. El Zócalo no se expresa mucho el Zócalo, ¿no? Ahí está con Senadores Carambia, Gadano, Kirchner, Mansur, Salino, les pido su voto, por favor. ¿Perdemos derechos, decís vos? ¿Puedo sacar una foto al lado de la tele haciendo esto? Sí, ¿querés que te saquemos? Estamos al aire, chicos, Flavio. Es un momento fuera de broma, a minutos de ser esclavos, literal. Es muy bizarro. Decíamos, lo que se debatía ahí en la previa, senador Carambia. Claro, ahora... A ver. Aclarar que de nuestro bloque, a raíz de aclarar claramente que estamos en contra de la normativa, pero entendiendo que el cambio que hizo diputados es mejor que la norma original que salió de este cuerpo, vamos a abstenernos para no generar ninguna complicación, pero estamos en contra de la reforma laboral. Bueno, tomamos nota de los senadores Carambia y Neri? Gadano que se abstienen. ¿Estás en contra o no te abstenés? Che, están preparados los representantes del pueblo, Ahí ya se ve igual en la pantalla. Resultado, 42 afirmativos, 28 negativos, 2 abstenciones. Resultando aprobado el orden del día número todo el 706/25, aceptándose las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados, el proyecto sobre modernización laboral, Poder Ejecutivo 159/25, se convierte en ley y se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. No habiendo más asuntos. Bajemos un poquito el audio para entender un poco cuál era la dinámica que veíamos y cómo leemos lo que está sucediendo. Bien, lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. La reforma viene con un dictamen, o sea, con un texto de la reforma original del Senado, que incluía el artículo de las licencias por enfermedad. Que si te enfermas te pagan la mitad o no te pagan, si te jugando al fútbol. Todo eso que fue como sorpresivo. Era un artículo que decían, ¡uy, apareció un 44! No se sabe quién lo metió, nadie se hizo cargo. Igual, no, salió Sturzenegger a decirlo, y después Patricia Bullrich, pero no es menor. Se le deslizó, como viste que ya se les deslizan las cosas a Patricia Bullrich, diciendo que lo que más querían que se aprobara fuera la FAL, que acabamos de hablar, ¿no? Bueno, ese artículo, que es el artículo 44, cuando se pasa a votar en diputados, ese artículo se quita. Entonces se cambia el dictamen de la ley y se aprueba. Esta votación que vuelve ahora no es por la ley sí o por la ley no. Es la ley como se modificó en diputados, o sea, sin la licencia por enfermedad, sin el artículo o la ley original, o sea, con ese artículo. Entonces, ¿cuál es la confusión y qué es lo que reclamaba Mayans? Que es el peronismo, en realidad, seguramente, entre esas dos opciones va a decir, no, voto a favor de que se saque este artículo. El tema es que si vos votas esto, ¿qué te va a quedar? Que todos los senadores peronistas votaron a favor de la reforma. Por eso Mayans pedía que se cambie y que se vote la ley original. Y por eso Bullrich también pedía lo mismo. Para que quede bien claro quién está votando a favor de la reforma y quién está votando en contra. Como no se puede modificar, Mayans terminó diciendo, bueno, nosotros vamos a votar en contra, pero porque simbólicamente, y por eso Villarroel ahí se hartó un poco y dijo, bueno, ustedes voten, lo que se vota es esto, denle el simbolismo que le quieran. Igual se leyó también ahí un poco la interna de La Libertad de Avanza, ¿no? Patricia Bullrich confrontando con Victoria Villarroel también, ¿no? Como diciéndole, vos no sabés lo que estás haciendo, y la otra diciéndole, acá mando yo, negrita, vamos a hacer lo que yo quiera, no lo que vos digas. Vamos al Congreso, chicos, que tenemos al senador Martín Soria allí, con la cobertura de Leandro Lutzky. ¿Cómo va todo? ¿Cómo se vive ese momento? Bueno, no maten al mensajero, toca dar esta noticia. Efectivamente, la reforma laboral ya es ley, ¿sí? Como, bueno, para sorpresa de nadie, básicamente. Martín Soria, bueno, senador de la provincia de Río Negro. Primero, ¿te puedo tutear? Obvio, somos bastante jóvenes los dos. Bueno, te pregunto no solo como periodista, también como trabajador. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué pasó? ¿Qué explicación
le damos al televidente, al trabajador, que tiene un sinsabor en la boca de sentir que nadie hizo lo suficiente para evitarlo. No sé si nadie, pero al menos la mayoría. A ver, desde el peronismo, desde el primer día que venimos batallando en contra de esta reforma laboral totalmente regresiva. A ver, es lo mismo que le pidieron en aquel momento, ustedes recordarán, en el año 2001, a Fernando de la Rúa y Cavallo, Estados Unidos. Termina el escándalo de la ley Banelco, una ley claramente de flexibilización, la llamaron en aquel momento. Bueno, ahora, fíjate qué casualidad, en aquel momento, 2001, la ministra de Trabajo era Patricia Bullrich. Y en este momento, Patricia Bullrich está defendiendo esta reforma totalmente regresiva que le dicen modernización, una forma azucarada de decir o tratar de ocultar que es la misma flexibilización que fracasó en el 2001, que termina con esa Argentina incendiada, ¿no?, que nos dejó de la Rúa. Por eso, la verdad que nosotros desde el primer día que venimos batallando para que esta reforma no se dé, porque es totalmente regresiva. A ver, en el mundo entero tratan de disminuir las horas de trabajo. Bueno, acá las llevan a 12 horas por día. ¿Pero qué faltó para frenarla, Martín? Se habló mucho de la CGT, de algunos sectores peronistas que tal vez no tuvieron la actitud esperada por la representación de un sector popular. ¿Qué faltó para ponerle un freno y evitar que esto hoy sea la realidad que es? A ver, en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación, cada mano, cada voto, cada miembro, diputado y senador, vale lo mismo. El problema es que el pueblo argentino, lamentablemente, en octubre pasado confió en un presidente que le dijo: estamos en la mitad del río, hay que terminar de cruzarlo. Bueno, estamos casi en el mes de marzo ya, el próximo domingo es 1 de marzo, y la verdad que la costa del otro lado del río cada vez está más lejos. No paran de cerrar empresas, ustedes lo verán, no paran de despedir trabajadores, y en medio de esta recesión galopante, que no paran de despedir familias trabajadoras, este gobierno se le ocurre sacar esta ley que básicamente la idea es abaratar los despidos. Es un plan oficial, un plan masivo de despidos para los 200 millonarios, grandes empresarios de la Argentina, que son los que lo pusieron a Milei en la Casa Rosada. De esto se trata esta reforma laboral que acaba de aprobar el Congreso y que la aprobaron con, a ver, cuenten los votos del PRO, los votos de la UCR, algunas fuerzas provinciales, de estos gobernadores que son como hojas al viento, ¿no? Se escuchó la palabra traidora dentro del recinto. Bueno, es que hay varios gobernadores, lamentablemente llamados peronistas, que por la promesa de un ATN desesperado porque no le cierran los números en sus provincias, bueno, están muy presionados. Y esa es la realidad de lo que está pasando acá en el Senado y en diputados, ¿no? Por eso obtienen mayorías para sacar esta ley, o un rato antes la reforma del régimen penal juvenil. Chicos, Martín Soria tiene el retorno, puede escuchar sus preguntas. Voy a preguntar al senador Soria cómo le va. Matías Castañeda lo saluda. Usted es uno de los hombres que más conoce de la justicia argentina. Y bueno, ya lamentablemente para mí, es una opinión, es ley la reforma. ¿Qué observa de las posibilidades de que la justicia posteriormente dé marcha atrás con alguna de estas cuestiones? Porque son claramente anticonstitucionales, ¿no? A ver, yo lo dije en el discurso, creo que todos lo dijimos, ¿no? El régimen penal juvenil actual, que viene de la época de la dictadura, es un decreto ley de la época de Videla, era muy malo, la verdad. Ahora, esta ley, esta baja de edad de imputabilidad para los menores, llevándola a 14, 15, sin generar las estructuras necesarias para los chicos que van a ser detenidos por esta ley, verdaderamente es un desquicio. Es mucho peor que incluso el decreto ley de Videla en la dictadura. La verdad es que yo creo que es una ley totalmente inconstitucional. Primero porque así lo establecen fallos de la Corte Suprema, fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2013, fallo Mendoza. Bueno, pero además lo dice la Constitución, lo dice los convenios y acuerdos internacionales que ha suscrito la Argentina. Esta idea, ¿no? Este marketing punitivista, de que bajando la edad de imputabilidad y llevándolo a los 14 años van a terminar con la inseguridad en la Argentina, es un verso. ¿Por qué?
porque no paran de cerrar empresas, despedir trabajadores y familias argentinas que cada día la pasan peor. Y en este contexto creen que van a bajar el delito bajando la edad de imputabilidad de los menores. Es un gobierno que funciona a garrotazo, ¿no? Muy buenas noches, Martín. Úrsula Vargés lo saluda. ¿Cómo estás? No, quería preguntarle... ¿Qué tal, Úrsula? ¿Cómo estás? Bien. Quería preguntarle por qué cree usted que son las que se están tratando leyes muy importantes. La reforma laboral debería tener un debate. El Parlamento, como decía Mayans, es para hablar, ¿no? Y debería llevar un tiempo. Ni hablar de una ley de penal argentina. Glaciares. Y glaciares, por eso te iba a mencionar. Y todas entran en sesiones extraordinarias, ¿no? En momentos, la verdad, bastante raro, porque podrían ser en sesiones ordinarias, con debates, como fue la anterior de glaciares, que llevó tanto tiempo, o la de manejo de fuego, que llevó tanto tiempo. ¿Cuál es su opinión o su sensación de por qué entran así a las patadas estas reformas tan importantes para un país? Mirá, yo siempre lo digo, ¿no? Las leyes que realmente fueron beneficiosas para todo el pueblo argentino, las leyes que salieron del Congreso de la Nación y que marcaron un antes y un después en nuestro país, son las leyes que más se debatieron, que más se discutieron, que más organizaciones de la sociedad civil pudieron participar. Yo siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de divorcio en el gobierno de Alfonsín. Fíjate lo que te digo, discusiones que duraron años, muchos meses, la nueva ley educativa, y podemos seguir, leyes que marcaron un antes y un después. Acá no, trámite express, a los garrotazos, violando la integración de las comisiones para obtener mayorías automáticas, evitar el debate, evitar la participación de organismos y organizaciones. La ley de glaciares la trataron un día, no quisieron escuchar a nadie. Lo mismo con la ley de régimen penal juvenil. Acá no participaron en el debate en el Senado ninguna organización, ningún juez, ningún fiscal, ningún defensor de menores. Yo lo marqué en mi discurso. Durante más de un año en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se dio un debate mucho más amplio del que se dio hoy en el Senado. Yo creo que también este trámite express que se le ha querido imprimir desde el Gobierno Nacional tiene que ver con tratar de tapar este ruinoso presente al que nos conduce este gobierno. No paran de cerrar empresas. Mira, en mi provincia cerraron más de 350 empresas. ¿Sabés lo que eso significa para Río Negro? Bueno, lo vemos a nivel país, ¿no? Y creer que con una reforma de penal juvenil, creer que con permitirle a las grandes corporaciones mineras de afuera destruir los glaciares en nuestra cordillera y dinamitar nuestra cordillera, van a generar que las 22.000 empresas que ya cerraron en estos 2 años vuelvan a abrir y a tomar trabajadores, o esta reforma laboral, por ejemplo. Yo creo que este trámite express responde a eso. Primero, la imposibilidad de debate, de generar consensos, y segundo, tratar de tapar la realidad y darle alguna posibilidad de que el próximo domingo en su discurso, este monigote que tenemos de presidente, pueda desviar la atención y estirar la agonía de todos los argentinos unos meses más. Martín, ¿cómo te va? Recién te escuchaba, yo estoy un poco pesimista, lógicamente el contexto no me permite otra cosa, y pensaba, ¿no? Este tratamiento express que se le da a estas leyes también es posible porque hubo una serie de diputados y senadores dialoguistas, llamémosle, que se sentaron en la Cámara a la hora de tratar la ley, porque si ellos no lo hubieran hecho, la ley no se trataba o se debatía más tiempo o lo que fuese. Entonces, ¿de qué nos agarramos para pensar que no va a seguir siendo así con cada ley que el gobierno quiera sacar? Mirá, Perón siempre decía, ¿no? Al pueblo lo salva el pueblo, no lo salva nadie. La verdad que esto no solamente depende de un diputado, que a su vez depende, o de un senador, ¿no? Que a su vez depende de un gobernador desesperado porque no le cierran los números para pagarle a los empleados públicos o que no puede ejecutar obra pública. La verdad es que esto es muy sencillo. Es lo mismo, fíjate vos, 2017, yo siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? 2017, elecciones intermedias, Mauricio Macri presidente, todos los grandes medios hegemónicos, todos los medios de comunicación de esta gente que gobierna hoy, diciendo hay Macri para rato, se vienen mínimo 8 años, Macri es un genio. Acuérdense, octubre del 2017 gana las elecciones intermedias
y 8 meses más tarde Caputo se va panza para arriba a una playa en Brasil y explota la Argentina y se prende fuego. Salieron a tomar el empréstito más grande, el endeudamiento más grande de la historia de la Argentina y terminan perdiendo las elecciones porque la gente le sacó la ficha. ¿Y cómo nos ganó en ese momento Mauricio Macri? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué decía? La luz al final del túnel, porque son genios para estas frases muy bien pensadas, ¿no? La luz al final del túnel. Claro, meses más tarde de ganar las elecciones intermedias, todos los argentinos se dieron cuenta que la luz, esa que se veía al final del túnel, era un tren de frente. Sí, no había túnel. Y en octubre pasado, el año pasado, no había ningún túnel, era un tren que venía. Y esto pasa lo mismo. Siempre este tipo de gobiernos hacen estas frases huecas, vacías, bastante berretas, ¿no? ¿Cómo nos gana Milei las elecciones intermedias, más allá del susto con el que el propio presidente de los Estados Unidos salió prácticamente a apretar a todo el pueblo argentino días antes de las elecciones, octubre pasado? ¿Cuál era la frase del presidente Javier Milei? Estamos a la mitad del río, a un último esfuerzo del pueblo argentino, hay que terminar de cruzarlo. Bueno, yo creo que en los próximos meses, creo que todos los argentinos ya se están dando cuenta de que la otra costa del río cada vez está más lejos. Viene una lancha de frente. Es un plan de saqueo y desguace del Estado sistemático. Hola Martín, ¿cómo estás? Un tsunami. Hola, hola. ¿Cómo estás, Martín? Te habla Juana Politizada. Tengo una pregunta un poco fuera de la caja. Frente a este panorama que es muy desolador, ¿pensás que el peronismo puede contener desde a Miguel Ángel Pichetto hasta a Miriam Bregman? Mira, hay una frase, vos la debés conocer, ¿no? En el fondo somos todos peronistas, decía alguien. Lo dijo un tal Perón. Quizás deberán... exactamente, ¿no? No quiero repetirlo mucho porque dice, es re pesado citando a Perón, pero... Y hay que hablar más de Perón. Ese gran... Yo soy peronista, y la verdad es que creo que en definitiva todos hoy empiezan a darse cuenta de lo que está pasando en la Argentina y de los riesgos que vienen hacia adelante. Así que la verdad es que yo celebro que sean muchas las coincidencias y que más dirigentes políticos empiecen a darse cuenta de que esto va mal. Mal porque la gente la está pasando mal. Abrazamos la unidad entonces. Estamos hablando con el senador... Pero para Soria dijo que Pichetto, Bregman para las próximas elecciones. Y bueno, el senador Martín Soria es quien está charlando con nosotros. Te ponen algo que no dijo, ¿viste? Claro, te la transforman y te hacen un titular que suele pasar. Por la provincia de Río Negro, ¿qué se viene de aquí en más? ¿Cómo sigue? Bueno, el próximo domingo seguramente va a haber diputados y senadores que quieran venir a escuchar a esta Casa del Pueblo las mentiras que va a volver a repetir el presidente Javier Milei, ¿no? En el discurso de apertura de sesiones. Yo desde ya, que me disculpen, pero para que me mientan en la cara y que me tomen el pelo, paso. Lo que viene va a ser un trabajo arduo aquí en el Senado de la Nación, dando la batalla, ¿no? A ver, cuando vos tenés semejante cantidad... Escucho una voz. Estamos perfecto, senador. Estamos bien, estamos copiando perfecto. No bueno. sé si hubo algún ruidito, pero todo en orden. Escuché una voz ahí en el piso. Era Perón. Bueno, la verdad es que viene un trabajo... Viva Perón, tal cual. Nos están cerrando todo, pero bueno, ya no podemos ni a tomar un café, a comer hasta los restaurantes de Perón están cerrando. Bueno, la verdad es que viene un trabajo importante en todas las provincias. A ver, algunos nos ven acá trabajando en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero hay que ver en las provincias, porque yo mañana me vuelvo a mi provincia, donde hay una preocupación muy, pero muy importante, por ejemplo, con la ley que, no solamente con la reforma laboral, no solamente con el régimen penal juvenil, sino con la ley de glaciares. Y los afecta, a ustedes los afecta a la provincia de Río Negro, supongo que será un sacudón, debe ser un desastre. Tremendo. Venimos... A ver, gracias a este presidente que viene desguazando el Estado, destruyendo organismos como el Plan Nacional de Manejo del Fuego, echando brigadistas, ajustando en parques nacionales, en el medio de una crisis hídrica como la que vive toda la Patagonia y mi provincia, y además con calores extremos porque tenemos un presidente que niega el cambio climático, recorta los fondos, no hay brigadistas, y en estos 2 veranos que pasaron,
récord de hectáreas de bosques patagónicos incendiados. Bosques que por los próximos 40 años nuestros hijos y nuestros nietos no van a disfrutar. Y encima de eso ayer, con el voto del PRO, la UCR y algunos gobernadores, el oficialismo de Javier Milei saca una ley para que, insisto, empresas, grandes corporaciones mineras de afuera vengan a dinamitar nuestros glaciares en la cordillera. La verdad que el escenario es desolador y bueno, hay muchas organizaciones que ya están reclamando reuniones a ver qué se puede hacer. Es que la pregunta que queda es, ¿qué se podrá volver atrás de todo lo que está saliendo de una manera tan vertiginosa, tan poco cuidada, tan poco estudiada? Digo, esto que citaban al principio de la charla, yo recuerdo hasta con pequeñas leyes que se arman, para toda la gente le contamos, se arman reuniones con expertos en la temática que se va a tratar para poder hacerlo como corresponde. Esa sería la forma seria de hacer cualquier modificación a cualquier ley. A ver, acá los genios expertos que tienen los libertarios son, qué sé yo, Lemoyne, ese tipo de gente, ¿no? Hay un terraplanismo. Mental. Del presidente Milei para abajo, exacto. Es un terraplanismo mental. Y esto también tiene que ver, pero sí. Hay diputados que dicen que la Tierra es plana, de hecho. Lilia Lemoyne, para empezar. Pero no me cabe ninguna duda, chicos, pero es parte de lo que hoy estamos viviendo. Mirá, hace 2 semanas atrás seguían prendiendo fuego miles y miles de hectáreas de bosques patagónicos y vos veías la tapa de los grandes medios de comunicación, esos que tan contentos están con este gobierno de Javier Milei, y veías Clarín y los tipos estaban preocupados porque las iguanas en Miami se congelaban por el frío. El Chiquitapia. Chiquitapa todo. Chiquitapa es. Chiquitapa. Senador, tengo que cortar. Ustedes quieren decir que están preocupados sola. Son y 55 bueno, y le pido por disculpas y le recontra agradezco la comunicación con nosotros. No, por favor. Muchas gracias. Y por votar bien. Gracias a ustedes. Gracias, Leandro. Momento de hacer una pausa. Vamos directo a la pausa. Dale. Admito que no me... Bien, último tramito del programa y por supuesto ya estallaron las redes. ¿De quién vamos a hablar? Del presidente de la Nación que dijo ¿qué, Juana? Hace 20 minutos publicó Histórico, tenemos modernización laboral, BLLC, que significa Viva la Libertad, carajo. Contundentes palabras de un presidente muy elocuente. Migración cerrando, no abriendo. Mayúsculas. Sí, fin. Podría poner también. Fin. Una cosa que decía Yamil, cortita. ¿Puedo, Fede? Sí. Que le decía recién al senador. ¿Qué expectativa podemos tener si vemos esto y salen estas leyes que son terribles con otras leyes, ¿no? Como que tenemos 2 años por delante. No quiero llevar mala onda un viernes a esta hora, pero como que cualquier cosa que se presente puede pasar, ¿no? Sí.
y que ellos lo saben y pueden ir por cosas que históricamente en Argentina fueron resistidas. Reforma tributaria, reforma previsional. Si tenés precio, ya está. Sí, pero también a mí me parece que hoy hay un líder... simple, como diría Mauricio Macri. Me parece que también se están animando a cosas que nadie se había animado. Exacto, y pasan. Que eso es de una osadía típica del perfil. Y no nos olvidemos una variable importante, que son los medios de comunicación afines, ¿no? Que te tienen bombardeando todo el tiempo sobre lo mismo y vos terminás repitiendo que es una modernización cuando claramente es una esclavización. Voy a aportar una luz de optimismo, que es que no es la primera vez que se hace una reforma laboral terrible en Argentina, y hasta ahora siempre se pudo. Ahí nos vamos con un Yamil feliz. Esperá, dejanos con el Yamil optimista. Un Yamil, le rezamos todos a San Yamil para que pueda todo. Al peronismo, recenlemos, Federica, te cuento un chiste hasta. Mirta Legrand vio llegar las 12 horas laborales y volver. Vivió todo. Nos tenemos que ir. Buen fin de semana. El domingo es a través de esta pantalla la transmisión de todo lo que tiene que ver con la apertura de sesiones y demás cuestiones. Nosotros hasta la semana que viene, hasta el lunes. Chau, chau, chau. Sigan con el resumen.